vamos a ver muy rápidamente, insisto, fue una época muy compleja, un imperio muy vasto, una sociedad igualmente compleja, y en 20 minutos dar un repaso, pues no, esto no tiene nombre tampoco. Es como hacer los cursos que hago, ¿no? En 80 horas, que es lo que dura un curso, pues tú me dirás. Pero que tengan una idea general de lo que ocurrió, esto no tienen que recordar, claro, no os voy a preguntar si Domiciano fue el de la tercera o fue el de la cuarta, esas cosas no os voy a preguntar. Pero para que situemos a los personajes en su posición correcta. Antes de empezar en tiempos de Julio César, o en torno al año cero, tiempos de Nerón, hay que observar algunas cosas. El reino de Israel o de Judea no son el mismo, se separan después, pero digámoslo así, igual que los griegos estaban del año 1000 hacia atrás, la Edad Oscura, pues esos también estaban. Y fueron reinos en ciertos tiempos poderosos. Por ejemplo, Salomón, el primero que construye el templo, vive en torno al año 1000 antes de Cristo. Pero está aquí esta transparencia para que entiendan lo siguiente. Durante toda la historia antigua, digo, antes de Cristo, estos pueblos que vivieron aquí, samaritanos, judíos, israelitas, hebreos y otros, fueron pueblos pisoteados, porque lo que ocurría era lo siguiente. Aquí estaba el gran faraón de Egipto, desde el 2000 y el 3000 antes de Cristo. Y aquí estaban los hititas, los cananeos, los babilonios, los mesopotámicos, también desde el 3000 y 4000 antes de Cristo. Y durante diversas épocas de la historia, esto no hay más que moverse un poco y uno lo puede comprobar, pues cuando el reino de Egipto estaba fuerte, o al revés, cuando estaba débil, pero para ganarte el favor del pueblo emprendías una guerra, o el enemigo estaba débil porque tú te enterabas, pues te ibas a saquear Mesopotamia, y viceversa. Ocurrió no una ni dos, sino bastantes veces durante los 2 últimos milenios antes de Cristo. Isaac Asimov tiene una buena colección en la Alianza Universidad, libros de bolsillo sobre estas cosas. Tiene uno que se llama, creo que Los Hebreos, son libros que son fácilmente localizables, y ahí se detallan todas estas cosas. Pues, pero claro, para que entiendan lo que pasa. ¿Por dónde pasaban? Pues por aquí, porque esto es todo desierto. Y no sé, un ejército de 30.000 egipcios, no sé si con egipcias, me imagino que las imprescindibles, irían ellos a la guerra, y al revés, un ejército de 40.000, cuando le pasa un ejército de 40.000 con sus carros y sus caballos, ahí no queda nada. Pasaban por aquí, que era la franja fértil, pues igual que es hoy. Es decir, que desde la más remota antigüedad estos pueblos pues fueron, pues no sé si pisoteados o no, en los interregnos de estas invasiones, pues se formaban unos reinos más o menos menores, más o menos independientes, y así tiramos. Hasta que Salomón, en torno al año 1000, y otros, David, su padre, y otros, pero esto igualmente pertenece al reino, no voy a decir del mito, pero sí de esos escritos antiguos que no hay forma de datarlos con precisión, pues consiguió aunar todo lo que hoy se llama Judea, Israel, Palestina, etc. Y fue un reino ciertamente muy poderoso. Aquí lo vemos ilustrado en tiempos de David. Estas son ilustraciones artísticas, no tiene maestría, pero fue una corte muy poderosa, porque recibía impuestos y donativos de muchas partes. Por ejemplo, la famosa reina de Saba, ahora lo veremos ilustre. Este de aquí es Caravaggio, que se hace pintar, él es Caravaggio, se hace pintar decapitado por David como Goliat, porque le persiguen. En el curso primero algo hemos contado de algo parecido. Es decir, tiene un duelo en una ciudad, no recuerdo en cuál, él vive y el otro muere, y las autoridades le ponen en captura. Entonces se va moviendo de corte en corte por Europa, de noble en noble, y va a pintar. Y en un cierto momento se hace un autorretrato ofreciendo su cabeza, creo que la Inquisición, la que le persigue, no estoy seguro. Estos son retratos artísticos de Salomón, no tiene más teoría. Este es un cuadro que ilustra el famoso templo de Jerusalén, que ahora cuando empecemos con las persecuciones, de entrada lo arrasan 2 veces, pero ahora todo se andará. Es decir, un reino poderoso al cual se cree que, según el Corán, ¿dónde está la reina? Es esta, perdón. Es esta, la digo, ¿dónde está la reina de Saba? Es que lo he cambiado al final uno por otro. Este cuadro ilustra la visita de la reina de Saba, que es también una reina mítica de antes del año 1000. Se supone que de un reino etíope, por ahí por el cuerno de África, también muy poderoso, que la cita también el Corán y otras tradiciones, no solo la Biblia. Según el Corán, le donó
fue a verle porque Salomón tenía fama de poderoso y sabio, ¿no? Esta su fama. Saben que cortó al niño por la mitad, así, ¿no? A lo largo se supone. Quería cortarlo. Bueno, quería cortarlo, exacto. Normalmente yo me paso media vida pensando que lo cortaba así, no le prestaba atención a la cosa. Para ser justos, un poco de humor negro, no pasa nada. Dice el Corán que le regaló a Salomón 4,5 toneladas de oro, que ya es decir, que quería buenas relaciones con Salomón. Y estamos ya a las puertas de las persecuciones para que sepan qué pasó aquí los 200 años antes de Cristo, es decir, en tiempo de los Ptolomeos. En este momento aquí está Egipto, y está el Egipto tolemaico, y están los griegos por aquí. Cartago también todavía existe, está pegándose con Roma, pero aquí hay una sucesión de reyes, pequeños reyes, los macabeos, así los conocen. Es decir, en todos estos territorios el clero, que es la autoridad, está dividido. Están los que son pro-helénicos o pro-Roma, los que son más cosmopolitas, más dados al comercio, y los más radicales, los más conservadores, que son precisamente los macabeos. Esta historia ustedes, si quieren, la pueden consultar por cualquier parte, pero quiero decir, en estos 200 años ya hay muchas revueltas porque quieren ser independientes y en fin, hay algunas matanzas considerables. Tenía una por aquí, a ver si la localizo en un momento. Exacto, desde que Alejandro funda Alejandría, hay un sector que son los Ptolomeos, que estos son projudíos, están a favor de los clérigos, etc. Pero después gobiernan otros que son antijudíos, que son las dinastías seleucidas. Aquí se ilustra la primera guerra judía y aquí la segunda. Esto es en tiempos de Nerón, él es Nerón, lo vamos a ver en un momento. Aquí se ilustra la segunda guerra judía en el 130 después de Cristo. Este es Adriano, pero esto no son las persecuciones. Lo vamos a mostrar en un momento, lo dejo ahí por la cámara, en un momento lo aclararé. Él es Augusto, él es César, y aquí hemos ampliado los primeros 5 siglos después del año 0. Donde se ve todo con un poco más de claridad, ya lo hemos ilustrado. Aquí vive Ptolomeo, el del monocordio, que no es un instrumento. Aquí se ven las persecuciones de los paganos, de los diferentes emperadores. Es el mismo cuadro de hace un momento, solo que más ampliado. No hace falta que lo prelogue más. La iglesia cristiana, hay que tenerlo en cuenta, en estos siglos no fue una sola iglesia. De hecho, en torno, un poco antes del año 200, había al menos 20, no quiero decir sectas, pero en fin, 20 corrientes o 20 iglesias cristianas diferentes. Poco después del 200 había 32, al menos 32. Un poco antes del 400, los tiempos de Ambrosio y San Agustín. San Agustín aquí pues ya tiene una cierta edad. Había al menos 80 por todo el imperio, y después del 400 llegó, creo que es Hipólito de Roma el que lo cita, el obispo, llegó a haber 128 más 28 sectas precristianas anteriores, es decir, que esas ya existían de antañazo. Pues esto es lo que vamos a ilustrar muy rápidamente. Esta es la primera persecución, la de Nerón, que dura 4 años y coincide en el tiempo con lo que les mostraba hace un momento, con la primera guerra judía, ahora la veremos. Es decir, en el año 66 ya lleva Nerón 2 años en el gobierno, pero en esto no interviene. Bueno, interviene después, claro, envía a Vespasiano y envía a otros porque tiene que cortar lo que está ocurriendo ahí. En el año 66, estos sectores del clero judío, concretamente celotes y sicarios, es decir, la parte más conservadora de los que hemos citado, aprovechando que se va la guarnición, dejan un pequeño destacamento en la Torre Antonia, junto al templo de Jerusalén, y la asaltan, ¿no? Intentan tomar la torre, prometen que no van a matar a ninguno de los soldados, al final sí, al final los degüellan, menos a uno que se aviene a ser circuncidado. Pero en represalia a lo que ocurre allí, los helenos, la población helénica de todas las ciudades de la costa de Alejandría y de toda esta zona, que hay muchísimos,
organizan matanzas en todas estas ciudades. Concretamente en Damasco se habla de matanzas de judíos, claro, es decir, en represalia, mientras que los judíos pues se dedican su zona, la zona que estamos viendo en el mapa antes, pues a limpiarla de helenos, de paganos, de romanos y de todo lo que encuentran. Es decir, se forma un cirio civil o religioso civil importante, de modo que Nerón tiene que enviar a las tropas. Este es un cuadro moderno que ilustra estas cosas. Este es Calígula, que ya había intentado años antes de Nerón instalar una estatua suya dentro del templo de Jerusalén para que la adoraran, tuvo que retirarla. Hubo más conflictos de estos. En la transparencia que hemos visto antes de los macabeos, ahí se cuentan algunas más. Es decir, que los romanos tampoco fueron los primeros que arrasaron algunas de estas ciudades para sofocar revueltas, sino que en tiempo de los Ptolomeos ya ocurrió, de los Seleucidas más bien. Suetonio está aquí por el hecho curioso de que cuando hace sus apologías de Nerón y sus biografías y esas cosas, cita entre las obras públicas, aparte de construir fíjate cómo estaba en el patio, cita que persiguió cristianos, es decir, las obras públicas que hizo, pues acueductos aquí, aquella, y también persiguió cristianos. Aquí lo veremos mejor. Se conoce como la primera guerra judía, en donde el clero, sobre todo el clero conservador judío o israelita de estos tiempos, decide independizarse, se subleva, asalta la guarnición, se enfrenta en armas al imperio, y entre ellos mismos también. Estaban compuestos principalmente por estos, esta es la composición durante el cerco de Tito, el hijo de Vespasiano. Pero el clero al que me estoy refiriendo, es decir, los más conservadores dentro de la organización religiosa de este pueblo, no la romana, que también existía, claro, con sus dioses y sus cosas oficiales, eran los famosos celotes y también los sicarios. Sicario era el nombre que recibían por parte de sus enemigos, y recibían el nombre de sicarios porque se dedicaban a hacer limpieza, sobre todo entre sus propias filas también. Es decir, aquellos que no compartían la ortodoxia o no estaban a favor de enfrentarse a los romanos o de la cuestión que fuera, pues eran apuñalados en las plazas públicas, pero a traición, decimos, al descuido, ¿no? Por detrás, se llama gumía o sica, que es una especie de puñal así muy cortito, pero mortal. Tú por la espalda perforas un riñón y ese señor está muerto. Y del nombre de ese tipo de cuchillo, se llama sica, que tiene una hoja muy corta, de ahí recibían el nombre de sicarios. Es decir, los celotes fueron los más radicales del clero judío de estos siglos y fueron los que se enfrentaron en varias ocasiones al poder de Roma, con los resultados que ahora veremos. Es decir, con ocasión de la primera guerra judía, que es esta que citaba aquí, en el año 66, Nerón envía a Vespasiano, que después es emperador, a la muerte de Nerón también, y él acuartela allí, sitia Jerusalén con 4 legiones, un total de 60.000 soldados. El contingente que había dentro está repartido entre celotes, sicarios e idumeos, que es una nueva región que han anexionado los judíos, próxima. Total se calcula que había 25.000 dentro de la ciudad. Vespasiano sitia la ciudad, está allí un tiempo, pero al final es ordenado emperador, porque muere Nerón, y se va, y envía a su hijo Tito. Bueno, al final Tito asedió la ciudad y acabó, pues previamente, como dice aquí, es decir, de camino a retomar el asedio de su padre sobre Jerusalén, ya había hecho matar a miles de judíos, algunos a las fieras, otros los hacía matarse entre ellos o los quemaba, etc. Pero al final tomaron la ciudadela y el templo de Jerusalén, el famoso templo que construyó Salomón 1000 años atrás, ardió hasta los cimientos y los supervivientes fueron acuchillados o vendidos como esclavos. Esto que se ve aquí son los famosos manuscritos del Mar Muerto, porque creo que fue Vespasiano y no Tito, aunque ahora no recuerdo, mandó quemar también el famoso eremitorio del Qumran, es decir, una especie de ermita, o sea, de santuario, con una orden de aquella época que custodiaba los textos sagrados de la tradición judía, todo esto de los libros del Antiguo Testamento y todas estas cosas. Los famosos rollos del Mar Muerto que aparecieron en unas cuevas hace unas décadas, esos. Estas son las cuevas
Lo que pasa es que parece ser que los monjes tuvieron tiempo de, antes de que el eremitorio, así se lo llamaba, fuera quemado y saqueado, sacar todos los manuscritos que pudieron y los escondieron en esta especie de cuevas en lo alto, dentro de ánforas. Supongo que esto sí que les suena, de estos años recientes, y aquí vemos unos desplegados. Es decir, arrasó la ciudad, arrasó el templo, y pero todavía no se atrevieron los emperadores en este momento, en el 71 creo que es esto, exacto, aquí está Tito entrando vencedor en Roma. Todavía no se atrevieron a perseguir a la fe judía o hebrea como tal, es decir, sofocaron la rebelión, combatieron con los celotes, limpiaron aquello, impusieron su orden, pero no comenzaron a promulgar nada. En esto consistió la persecución de Nerón. Aquí se ve una ilustración de cómo se llevan los tesoros del templo. Este es el famoso candelabro de los 7 brazos, y este es Tito, que después también fue emperador, sucedió a su padre, entrando victorioso ya en Roma. La última fortaleza que cayó en esta primera guerra judía fue la fortaleza de Masada, que es esta, se la identificó en 1800 y pico, se ha excavado también. Aquí al final, esta es la última ciudad que los celotes defendieron, que el clero más radical, más nacionalista, porque esto es lo que eran, lo que querían era independencia de Roma, independencia de Grecia, independencia absoluta. La última fortaleza que cayó. Aquí se suicidaron al final, según algunos 850 celotes con sus mujeres y sus niños, según otros 900 y pico, aunque estudios recientes sugieren que acaso Josefo, el historiador romano que nos dejó, bueno, romano, era judío en realidad, la crónica de la primera guerra judía, exageró esto quizá para justificar su deserción. Es decir, Josefo, que es un historiador, lo conocemos como historiador romano, era de hecho uno de ellos, y ante el primer envite, pues o le compró Tito o se pasó, o nadie sabe muy bien. Unos dicen que fue un traidor, otros que no, y el caso es que el famoso Flavio Josefo, el autor de la crónica de la primera guerra judía, es el que lo cuenta. Dice que aquí se suicidaron pues en torno al final, antes que entregarse a los romanos o entregar la ciudadela. Y este fue el fin de la primera guerra judía y también de la persecución de Nerón.